los y les trabajadores de la música, el periodismo, el arte, sigan sin derechos, esto se puede repetir en cualquier festival, en cualquier ciudad, en cualquier momento. Todo listo, pueden iniciar. Hoy no vamos a hablar de artistas ni de los grandes conciertos. Hoy vamos a hablar de muertes evitables, de corrupción y de impunidad. De cómo un festival que prometía música y fiesta terminó en tragedia por la negligencia de unos pocos. ¿Quiénes son los responsables? ¿Por qué el Parque Bicentenario sigue en manos de empresarios vinculados a otras catástrofes? ¿Qué papel jugó CESA, Ticketmaster y el gobierno en todo esto? No son accidentes, son decisiones. Detrás de los flashes y de los escenarios hay una red de intereses que pone el dinero por encima de la vida. Hoy, en Todo en Contra, les vamos a contar quién manda aquí, quién permite que esto pase y por qué nadie les para los pies. Hoy vamos a hablar de cómo se construyen las tragedias, de cómo un festival de música se convierte en una trampa mortal, pero sobre todo, vamos a hablar de cómo este sistema podrido sacrifica vidas humanas en el altar de los beneficios económicos. Dos fotógrafos muertos, Bere y Miguel, jóvenes, talentosos, precarizados, como tantos otros que se parten el lomo por un pase de prensa, por el privilegio de trabajar sin seguro, sin contratos, sin protecciones, porque en esta industria del espectáculo, la moneda de cambio es la juventud y el sueño de hacer lo que amas hasta que un día la grúa, que no debería de estar ahí, te cae encima. Y mientras sus familias lloran, los responsables se esconden, los que concesionan el Parque Bicentenario, los mismos del incendio de Juárez, Ecolife, la promotora que antes se llamaba Grupo Sicario, como casualidad, Oxesa y Ticketmaster, el monopolio que controla todo lo que no responde por nada, y el gobierno que sigue concediendo, sigue permitiendo, sigue mirando para otro lado. Esto no es un accidente, es el resultado final de un sistema que precariza el trabajo periodístico, que recorta costes en seguridad, que trata a los trabajadores de la cultura como material desechable, donde los de arriba ganan millones, mientras los de abajo arriesgan la vida por el honor de estar ahí. Hoy vamos a destapar esta cloaca, porque cuando la precariedad laboral mata, cuando la negligencia empresarial destruye familias, alguien tiene que rendir cuentas. Y aquí, esta noche en Todo en Contra, vamos a nombrarlos uno por uno. Sean bienvenidos a este programa, a su programa de Todo en Contra. Soy Ali Pacheco. Bienvenidos. Quiero darle la bienvenida a mi compañera Janet, que está aquí con nosotros acompañándonos. Buenas noches, Jan. Hola, buenas noches a todos y todas quienes nos ven y nos escuchan esta noche. Ya alidio como una introducción bastante buena de lo que vamos a estar abordando este día, además con tres invitados, con una investigación, con una participación en este proceso, en este lamentable hecho que sucedió el fin de semana. Entonces, envíenos sus preguntas para poder comenzar este diálogo. También quiero agradecer, dar la bienvenida a Carlos García Benítez, profesor investigador de la FES Aragón. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, pues mucho gusto de participar con ustedes, aunque el tema no es lo más festivo como nos gustara y nos gustaría, pero aquí a la orden para platicar con ustedes y su audiencia. Gracias por la invitación. Y también tenemos, muchas gracias, maestro, muchas gracias a todos. También tenemos al compañero Brandon Celaya Torres, quien es periodista de investigación en Aristegui Noticias y autor
del reportaje de este lamentable hecho, de quién está detrás de Act Ceremonia, festival donde murieron dos fotógrafos. Brandon, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues con gusto de saludarlos a la audiencia y de estar con ustedes, pero triste por lo que nos reunió el día de hoy. Pues muchas gracias a todos los invitados. Y en un momento se va a incorporar nuestra compañera Paulina Rosales, quien es integrante de la Asamblea Tenemos que Hablar, una asamblea pues que ha dedicado los últimos años a defender los derechos laborales de los y las periodistas en México, principalmente en la Ciudad de México, en Toluca, en Querétaro y en otros estados de la República. Ya está Pau. Paulina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Pues para mí es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Sin embargo, pues me sumo a lo lamentable y lo triste que es estarnos reuniendo justo por esta noticia, ¿no? Por esta triste noticia. Lamentable los hechos del pasado 5 de abril en el Act Ceremonia, pero hay responsables, hay quien tiene que pagar esas muertes, esas negligencias, y pues que debe de haber justicia para todos los compañeros que perecieron ahí, y pues para todos por bien lo dice el programa, ¿no? Pareciera que la vida de los compañeros y de las compañeras y de las compañeras, pues no importa en esta industria, ¿no? No le importa a casi nadie. Ya, si comenzamos. Sí, bueno, pues vamos a ir como con una serie de preguntas para justamente ir como dialogando, ir profundizando en este tema. Y recordemos que el domingo se realizó una manifestación afuera del Parque Bicentenario en donde se congregaron pues fotógrafos, fotógrafas, periodistas, comunicadores, comunicadoras y en general, público en general, quienes se sumaron a la exigencia de justicia. Y también esta protesta se trasladó a otros lugares. Y en ese sentido quisiera preguntarle al profesor Carlos, ¿qué se sabe hasta el momento en la FES Aragón de lo sucedido y cómo ha respondido la comunidad respecto a este lamentable hecho? Sí, bueno, pues indudablemente ha sido un golpe muy fuerte por el hecho mismo, la tragedia a estos jóvenes duros fotoperiodistas. Creo que esto me gustaría marcarlo porque hay que darle su sitio. Eran ya fotoperiodistas que andaban haciendo y publicando trabajo. Porque de repente cuando uno dice eran fotógrafos, bueno, ¿fotógrafos de qué? No, eran fotoperiodistas, porque hacían este ejercicio y publicaban. Entonces sí fue muy fuerte, ha sido muy fuerte, quiero decirlo así, todavía en presente y ojalá este presente continúe para la comunidad. Creo que por dos razones. Una, por la cercanía con el gremio, a eso aspiro, a hacer periodismo y a eso aspiro también a que algún día de la noche a la mañana yo ya no esté. Eso por un lado. Y el segundo, porque eran alumnos de nuestra comunidad. Eran mis alumnos, fueron mis alumnos. Y entonces, así como yo los veo como mis alumnos, la comunidad, sobre todo, la de comunicación en general, pero en particular la de periodismo y comunicación, los ve como mi compañero de al lado, que ya no va a estar y que vaya. Sí, fue un impacto, ha sido un impacto muy fuerte, eh, muy lamentable, pero a mí permítanme también hacer esto. Implicó un despertar en este sentido de que a veces cuando hablábamos de la violencia hacia el periodismo, porque hay violencia estructural terrible en este hecho, hay violación de derechos humanos, por supuesto que sí, hay injusticia. Hay toda una serie, digamos, la tragedia mayor es la muerte, pero está arropada por todas estas otras. Y entonces de repente, este despertar, que se ven ellos a sí mismos y dicen, bueno, ahora, ¿a dónde voy a parar? ¿Qué hospital y quién me va a pagar el seguro? Y entonces se empieza a hacer todo un desglose, un desmenuce de todo lo que implica esto, y entonces creo que les cayó así de sopetón. Es trágico que se den cuenta de lo que implica, pero esto ha hecho una conciencia que
la lamento mucho porque sí, oíamos de violencia hacia los periodistas desde hace años en este país. Pero cuando ocurre aquí, tan cercano, en una comunidad como la nuestra de la UNAM, esto se alza y estamos al borde de que nos pase cualquier día. Yo lo he dicho en clase, es la única profesión, la única licenciatura, creo que de la UNAM, donde para poder ejercerla te juegas la vida. Ninguna otra, ni derecho, ni odontología, ni ingeniería. La nuestra sí. Y en la de donde tocamos estos temas, violencia y muerte. Y súmese todo lo demás. Pero sí ha sido un efecto contundente a la comunidad que yo espero que esto sea un parteaguas para que caiga esa conciencia de esto que pasaba y que es real. Y que entonces cuando empezaron a desmenuzar todo lo que había y cómo estoy en la orfandad, pega fuerte. Y creo que ha pegado a la pregunta, ¿y quiero seguir aquí? Y vaya que he hecho una conciencia de inicio trágica, pero creo que ayuda a encarnar el problema. Sí. Y bueno, no sé si, sí, perdón. No, sí, creo que hay muchas cosas importantes que mencionas respecto a cómo esta profesión, nosotros decimos que como el primer lugar en donde hay violencia, pues a veces es en las redacciones, porque son las empresas en las principales em, o sea, las que ejercen la violencia, ¿no? Al no otorgar derechos laborales a los periodistas y las periodistas y en general a todos los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación. Y eso deriva como otras violencias que vemos que tienen que ver con la exposición que tenemos en la calle, ¿no? Que hay coberturas peligrosas, que dependiendo de, o bueno, ahora ya vemos, ¿no? O sea, hay como ciertos entornos más peligrosos, ¿no? Dependiendo de el tipo de cobertura que hagas, pero que evidentemente esas condiciones pues se agravan con la falta de los derechos laborales, que creo que fue como una de las principales em, cosas que se vislumbró con este acontecimiento, ¿no? No tenemos derechos laborales, no tenemos un sindicato y a quién le exigimos, ¿no? Porque por una parte está esta responsabilidad que tienen los organizadores del festival, pero por otra parte también tendría que estar la responsabilidad de la empresa que manda a sus reporteros y reporteras, sus fotoperiodistas a cubrir cualquier evento. Y en ese sentido, Ali, ¿quieres comentar la siguiente pregunta? Sí, como comentaba el maestro Carlos García, pues sí, el día de la velada, que fue el 6 de abril, al siguiente, a unas horas después de este lamentable hecho, pues en los grupos yo suelo estar en grupos de espectáculos aquí en el Valle de Toluca y los compañeros y las compañeras, pues sí, lamentaban un poco la situación y pues sí se estaba tratando de organizar algún, algún paro. Muchos preguntaban pues quién realmente nos defiende, ¿no? Incluso desde la propia universidad, pues bien menciona el profesor, esta profesión cuesta la vida, ¿no? Lo sabemos muchos lo sabemos muy de cerca, ¿no? Y pensaríamos que en un festival de música donde todo parece ser música y diversión, pues terminas muerto por una grúa que no debería haber estado ahí, ¿no? Y una grúa que fue puesta por los organizadores, saltándose las normas, saltándose este, todo esto que hace la protección civil del gobierno, de los gobiernos locales en Ciudad de México, y todo tiene un nombre y un apellido, ¿no? Y vamos poniendo los puntos sobre la I, y les vamos a dar este paso a nuestro compañero Brandon Julian Zelaya. Él es periodista de investigación de Aristegui Noticias y autor de este reportaje que se titula ¿Quién está detrás de Axe Ceremonia? Festival donde murieron dos fotógrafos
Brandon, buenas noches nuevamente. ¿Podrías detallarnos, dar los datos relevantes de quién está detrás de estas empresas? Porque pareciera que no es la primera vez, pareciera que no es la primera vez que sucede esto en el Parque Bicentenario y como lo detallas en tu investigación, pues estos empresarios, estas empresas, estas operadoras, pues están vinculadas a otras tragedias dentro del país, además de que pues son como CESA o Ticketmaster, pues gigantes, ¿no? Parece que todo está vinculado entre unos pocos, ¿no? Adelante. Sí, qué buena introducción haces, Ali. Justamente, ¿no? La pregunta es, ¿quiénes están detrás? Y se responde en tres sentidos. Uno es, ¿quién opera el Parque Bicentenario? Que es esta empresa llamada Operadora de Proyectos de Entretenimiento, NLP, que ya de por sí la operación del Parque Bicentenario ha sido fuertemente cuestionada por los vecinos de la zona de Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, porque este Parque Bicentenario pues colinda, ¿no? Con ambas alcaldías. Hay una compañera que se llama Fernanda Pérez Rivera que ha documentado bastante las irregularidades sobre cómo se consiguió esta concesión en 2018 por parte de esta empresa, incluso con documentos faltantes, de manera rápida y con muchas irregularidades. Pero vámonos a los nombres y apellidos. Ahora, esta empresa, que es operadora de proyectos de entretenimiento NLP, tiene adentro otras dos empresas como accionistas. Digamos, es como una matrioshka, ¿no? Va sacando empresas. Entonces, las dos empresas que tienen acciones se llaman Eclectic y Controladora Empresarial MTSADCB. Ahora, los socios de estas dos empresas son Charles Edward y George MacPhail Trouget. La cara visible del Parque Bicentenario es este Charles. Él es el que se anuncia como director, como en las prensa él sale y todo, ¿no? La otra parte es George, que es donde entra los antecedentes de tragedias, porque George MacPhail es también socio en la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA. Y a lo mejor les resuena un poco este nombre, pero si no se los recuerdo, es la que estuvo, la que era la encargada de la seguridad en el centro de migración de Ciudad Juárez que se incendió y cobró la vida de 40 personas en condición de movilidad. Entonces, tienen este antecedente trágico, pero digamos, eso es en Ciudad Juárez. Todavía en el Parque Bicentenario, en el 2023, hubo otro fallecimiento, uno anterior, también de un fotógrafo, de un fotoperiodista, que es este Alberto Clavijo. Él murió en un concierto de RBD. Y entonces, esta primera muerte destapó muchas irregularidades en la concesión. Quedó hasta ahora, pues se ha mantenido impune esta muerte. Y bueno, lamentablemente tuvieron que ocurrir otros dos fallecimientos más en el acto ceremonia para que ahora sí las autoridades quisieran empezar a revisar esta concesión, para que ya salieran las alcaldías a decir, no, es que vamos contra los organizadores, para que la fiscalía entrara públicamente. Entonces, esa es la parte del Parque Bicentenario. La segunda parte son los organizadores en sí, que es una organizadora de eventos que se llama Eco Life. Igual que la empresa del Parque Bicentenario, esta Ecolife es realmente una marca de otra empresa que se llama Grupo de Entretenimiento S, ¿sí? Y aquí les va la lista de los fundadores de este grupo empresarial, porque son importantes, porque no solo tienen esta promotora, sino tienen otras cosas, incluso administran, por ejemplo, el Bar Oriente, por si alguien lo conoce. Entonces, los fundadores son Paul Curuchepti Zúñer, Martín Casas Alatriste Parlange, Alberto González Rivas, Hugo Díaz Barreiro Olvera y Jorge Carlos Ros González. Todos ellos antes se llamaban Grupo Sicario, que después cambiaron el nombre a Ecolife, y tienen un sinfín de marcas más. Por ejemplo, el Festival Bravo, la Arena FC, el Bar Oriente, como les mencioné, y otras más que pueden consultar ahí en la nota. No quiero acaparar mucho el tiempo, entonces las menciono así. El fundador de la ceremonia es este Diego Jiménez Labora. Había muchos rumores de que él se había dado a la fuga
e incluso como staff del ceremonia dijeron que sí, que ya se habían dado a la fuga, pero él acaba de sacar un comunicado en el que dice que pues está colaborando con las autoridades. Falta ver si es cierto, ¿no? Y por último, alguien que culpa mucho los colegas de la prensa es Luis Avilés, que es justo el coordinador de prensa de la ceremonia y de Grupo Eco. ¿Por qué? Yo he recabado varias entrevistas de colegas de prensa que estuvieron ahí en el momento de la tragedia y pues básicamente era, no daban información a la prensa, no daban nada. Tengo el testimonio de una reportera que le preguntó directamente a Luis Avilés cuando había pasado el hecho si hicieran de prensa, si podía confirmar qué había pasado y nada, era un secretismo total. Entonces, tienes una tragedia, la intentas ocultar, ocultas que son colegas de prensa que pudieron haber sido identificados rápidamente porque tienen sus datos, ¿no? Al ser de prensa, la organización tiene sus datos, tienen una pulsera especial, tienen un QR que los identifica, lo dejaron en secreto. Fue hasta que las autoridades tuvieron que salir horas después a confirmar el fallecimiento. El AC salió hasta un día después. Entonces, pues también Luis Avilés, pues tiene una carga ahí en cómo se manejó esta situación y en también poner en riesgo a los colegas, porque estás ocultando una tragedia, estás ocultando que tienes estos espacios inseguros en tu festival con colegas que están cubriendo este hecho, ¿no? Entonces, Luis Avilés, el encargado de comunicación de Grupo Eco y de la ceremonia. Y la tercera parte de quienes están detrás del festival, pues es alguien que todos conocemos, que es Ocesa. Em, yo contacté a Ocesa para pedir una postura y ellos básicamente me dijeron, no tenemos por qué dar una postura porque no organizamos, solo ayudamos con la publicidad y medios. Entonces, bueno, en mi opinión, Ocesa tiene la postura más cómoda porque, pues si sale bien, se llevan el crédito y si sale mal, echo la culpa. En pocas palabras. Entonces, bueno, ahí, en mi opinión, y como dice la nota, pues ellos también están detrás, porque hasta que pasó la tragedia, pues Ocesa, junto a Ecolife, decían, presentamos el Act Ceremonia, ¿no? Este, Ticketmaster vendió los boletos, que Ticketmaster le pertenece a Live Nation, que tiene las acciones mayoritarias de Ocesa. O sea, es una red gigantesca, la de Ocesa, Ticketmaster, Live Nation, Grupo CIE, todo esto, ¿no? Que, pues, como menciona ahí en la nota, tienen investigaciones en Estados Unidos abiertas por prácticas monopólicas, anticompetitivas. Aquí en México se abrió una, llegaron a un acuerdo y se abrió otra nuevamente por parte de la extinta COFES. Entonces, esa es un poco la respuesta. Intenté hacerla lo más corta posible de quiénes están detrás de este festival y de la tragedia. Pues a mí creo que es muy completa la investigación de Brandon. La seguirá ampliando en el portal de Aristegui Noticias a través de su pues, trabajo periodístico de investigación. Y es de manifiesto pues que estas empresas, estas operadoras, estas vendedoras de tickets, estas de seguridad, pues el relato que tenemos que ha dado Brandon, pues nos dice que solamente les importa el dinero, ¿no? Les importa el show, no les importa la cuestión de la seguridad de las y los compañeros, además de que tienen aparatos de seguridad que son infames, de que te tratan re mal, que te violentan, que no te dan acceso. Y lo que pasó en la ceremonia, pues se evidenció totalmente, ¿no? Todo el aparato, los guardias de seguridad intentando tapar lo que estaba pasando en ese momento, pues para encubrir a este tipo este tipo de empresas, de operadoras, y pues lavarles la cara de aquí no pasó nada, ¿no? De todo esto que se mencionó, de que hubo compañeros a los que los amenazaron, de que no podían fotografiar, de que no podían documentar y que si lo hacían después iban a perder la acreditación, ¿no? Y todas estas empresas, incluso las pequeñas empresas aquí en Toluca, estos pequeños promotores locales que hay, pues te condicionan el trabajo periodístico a una acreditación, a un pase de prensa, ¿no? Te dicen que vayan incluso a su rueda de prensa, sin un solo pago, ¿no? Y te voy a invitar un canapecito o un sandwichito, ¿no? Y es tu bronca como llegues, es tu bronca como operes, ¿no? Si te roban tu cámara como mínimo, ¿no? En el transporte público, pues te estás totalmente indefenso, ¿no? Y esas empresas, pues no se hacen responsables. Una de las exigencias del pasado
de la pasada velada fue, hombre, también dennos las condiciones para poder hacer nuestro trabajo periodístico, de no estar 12 horas, 13 horas bajo el sol, ¿no? Sin un vaso de agua, sin una botella de agua, ¿no? Entonces, es una cuestión sistémica. Jan, Sí, bueno, algo que me pareció muy importante de lo que comentaba Brandon es justamente este monopolio de las empresas que organizan los eventos, los conciertos, los festivales, venden los boletos, o sea, porque creo que es muy conocido que después de la pandemia los conciertos, los precios de los conciertos se aumentaron demasiado, ¿no? Y pues seguramente ahí hay una cantidad millonaria de la que no conocemos porque pues no, yo me puse a investigar, pero no hay como datos certeros de cuáles son las ganancias de los festivales. Van 11 años de este festival. En una edición ya había habido también otro accidente de ese festival en donde se cayó un escenario, ¿no? Entonces estamos hablando de que se venden boletos dependiendo de las fases, porque hay fases en donde se van sacando los boletos, pero el abono que consta de los 2 días costaba 5,300, ¿no? Más o menos un aproximado, y de ahí el boleto ascendía. Entonces, no puede ser como posible que no existieran las condiciones de seguridad, no solamente para las personas que estaban trabajando, porque, bueno, ahora fueron 2 fotoperiodistas, ¿no? Pero pudieron haber sido otras personas que trabajan en los stands de comida, de bebidas, de producción, de limpieza, e incluso los propios asistentes al festival, ¿no? Entonces no puede ser posible que haya una cantidad tan grande de ingresos de ganancias y que no se puedan garantizar las condiciones de seguridad, ¿no? Eso creo que es algo como lamentable porque justo ahí se ve como que se sobrepone esta cuestión económica por encima de las vidas de las personas, ya sea un trabajador o sea un asistente que está pues asistiendo a un momento recreativo. Entonces, bueno, en ese sentido, quería hacerles como una pregunta a los tres. Creo que esta vez me gustaría que comenzara Pau, porque no ha tomado la palabra. Pero quería preguntarles qué piensan de las respuestas de las autoridades hasta el momento. Tanto, porque hay como como una complicidad, ¿no? O sea, como bien mencionaba Brandon, o sea, los organizadores y esta persona que llevaba la comunicación del festival pudieron haber identificado a los compañeros y a la compañera, o al compañero y la compañera, pero además las autoridades, estaba como la alcaldía, el gobierno de la Ciudad de México, incluso el hospital del IMSS al que llevaron a los compañeros, o sea, como que hay una serie de complicidad, como de yo no fui, llegaron los compañeros, cuando llegaron ya habían muerto, murieron en el festival, no murieron en el hospital, entonces, ¿qué opinan ustedes de estas respuestas, Pau? Hola, muchísimas gracias por la pregunta y justo qué bueno que tocas esta parte de las autoridades porque justo cuando Brandon nos explicaba pues justo todas estas como de dónde viene el capital y de a quién le pertenece y quién está como en estas empresas, justo me cuestionaba mucho en que o más bien recordaba como esta tendencia, ¿sí me escuchan bien? ¿Sí? Sí, súper bien, sí. Ah, ok, es que estoy en zona rural y luego no sé si se toca acá problemas de periodistas de los estados. Pero bueno, regresando al punto y respondiendo a la pregunta, justo reflexionaba como acerca de esta tendencia, me gustaría llamarla incluso privatizadora, que ha tenido el Estado desde hace algunas décadas
y que justamente deriva en un deslinde de responsabilidades. Yo creo que este caso justo es importante como analizarlo porque vemos aquí varias cosas. Primero está esta como alianza estratégica, como le llaman los capitalistas, entre industrias, que incluso está la seguridad privada, la venta de boletos, las empresas que se dedican a la realización de conciertos y justo tienen estas prácticas monopólicas de tener varias empresas que se dediquen a lo mismo para ellos ir acaparando como los recursos que van a llegar por esto, ¿no? Pero al mismo tiempo hay varias irregularidades, por ejemplo, desde que se da la concesión, por ejemplo, ¿no? O sea, en, en muchos estados y a nivel nacional incluso todavía está esta tendencia de dar concesiones parques, es decir, que el Estado se deslinda, se encarga a un privado, pero que el Estado se deslinde, no solamente, bueno, a veces lo hacen bajo el argumento de que pues es que no tenemos la capacidad para operar, y bajo este argumento es que empiezan a realizar privados estas operaciones. ¿Y esto qué implica? Que cuando suceden tragedias como las que ocurrieron, se presta a este tipo de situaciones de, pues no me toca a mí, fue concesionado, etcétera. Y bueno, ya ha dicho la presidenta que se va a analizar esta concesión y que justamente, pues una vez que se analice, se va incluso a pensar si se retira. También algo que pienso, ¿no? Porque estas prácticas de dar concesiones durante casi una década, por ejemplo, o qué pasa con las revisiones periódicas que tendría que haber por parte de las autoridades, es decir, aunque el Estado intente deslindarse de esto, pues claro que tiene una responsabilidad, ¿no? Desde la misma alcaldía, desde las mismas autoridades de protección civil, desde el mismo Seguro Social, por ejemplo, y esta tendencia justo como de deslinde, creo que también va mucho de la mano de la parte laboral, porque esta también es una práctica que se tiene en las empresas. Por ejemplo, el hecho de decir, bueno, estas relaciones más flexibles, entre comillas, como ya eres un colaborador, ya no tienes este reconocimiento como trabajador, también implica de cierta forma un cierto como deslinde y que también forma parte como de estas políticas como neoliberales y ya de este capitalismo tardío que estamos viviendo, que se siguen manteniendo, ¿no? Y que están afectando cada vez más a las generaciones más jóvenes. Es decir, que pues están ya también estas figuras de outsourcing, que también fue un compromiso de Morena quitarlo y no lo ha eliminado completamente, sigue estando una deuda por parte del Estado en ese sentido. Y al final de cuentas, no se tiene este reconocimiento por parte del Estado como trabajador, el Estado no se hace tanto cargo porque finalmente, pues, oye, tú estás prestando tus servicios, ¿no? Entonces, como profesionista, y eso, aunque no debería de ser así, también le da herramientas para que se sigan deslindando de esta relación laboral. ¿Y qué pasa? Pues que no hay registros ante el Seguro Social y como no hay registros ante el Seguro Social, no se puede reconocer un caso como estos como un riesgo de trabajo y como un accidente de trabajo. Eso primero implica, ahí afecta en términos estadísticos, pero también afecta en la indemnización hacia las familias, ¿no? Hacia las víctimas indirectas, porque finalmente el hecho de este reconocimiento por parte del Estado también implicaría que las víctimas y las víctimas indirectas pudieran tener acceso a, primero, la garantía de no repetición del daño, de reparación del daño y también acceder justo pues a la seguridad social, ¿no? O sea, es decir, esta indemnización económica que le tendría que corresponder a las familias indirectas cuando este tipo de casos ocurre. Y ya nada más para ir concluyendo y no tardar tanto, a mí también me gustaría retomar un poco como esta perspectiva marxista donde justo, pues, ¿para qué está el Estado, no? A mí me parece que este caso es importante analizarlo porque aquí vemos cómo el Estado ha operado y para salvaguardar los intereses de la iniciativa privada, ¿no? En este caso en específico, es decir, desde que se da la concesión con irregularidades en beneficio para la iniciativa privada, desde que no hay revisiones correctas, desde que se permite la instalación de una infraestructura y todavía sigue como deslindando estas responsabilidades y dando este beneficio a la iniciativa privada en el caso de los trabajadores que no tienen este reconocimiento como tal ante la legislación mexicana. Y a veces eso va más allá de la voluntad de quienes les contratan, ¿no? Va justamente porque el sistema y la misma ley les permite esta flexibilidad, ¿no? Finalmente no están incurriendo en ninguna ilegalidad, pero de nuevo,
hay que cuestionarse como estos límites éticos, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo es ético, si es posible deslindarse tanto de justamente de las vidas humanas, ¿no? Y yo creo que con esto más o menos iría cerrando y respondiendo. Gracias, Pau. Em, Profesor Carlos, ¿cuál es su opinión, su respuesta respecto a esta pregunta del comportamiento que han tenido las autoridades? Bien, pues ya que nos pusimos marxistas, cosa que no me disgusta para nada, en absoluto, el sistema es el sistema y el sistema tiene un guión para cada situación. Y el guión, cuando ocurren cosas como estas, es apostarle al olvido de la sociedad y que la sociedad no diga nada. Y hacer una cortina de humo de quién fue el culpable, sabe. La delegación culpa al gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México a la delegación dice fue, yo nada más gestioné algo para privados, eh, eh, estos tipos que deberían de estar ahí apoyando en la seguridad después de que pasó esto con los chicos, no pueden decir que no fue parte de seguridad porque estaba la ambulancia y se los llevó. Pues sí, pero se los llevó muertos, güey. Entonces, tiene un guión el Estado. Y apostemos primero a hacer una nube de humo y aventarnos responsabilidades y a ver quién es el valiente que la responde. Ahorita estamos en esa etapa. A ver quién es el valiente que responde algo. Mientras ganamos tiempo para ver cómo nos escondemos. Afortunadamente no se ha apelado este tipo, gracias Brandon, que nos das esa información. Y bueno, pero sí creo que aquí la cosa es que el Estado, el sistema, con todo su aparato, lo que está haciendo es apostarle al olvido. Y si así vamos a quedar, bueno, pues tenemos una agenda del olvido desde la Guerra Sucia y antes, hasta ahorita. Y los hechos de corrupción, de injusticia, de violación a derechos humanos, pues los traemos en el costal y el costal ya está muy lleno. No sé si vamos a estar dispuestos a seguir llenando el costal. Dice la presidenta, lo vamos a investigar. Bueno, el político también tiene su guión, lo vamos a investigar, a ver hasta dónde. Todavía no recibe a las madres buscadoras, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están pagadas, el guión ya está hecho. Lo paga el enemigo y el enemigo son los conservadores y pagan a las madres buscadoras y por eso no las recibo. Vaya, guión tan poca madre, ¿no? Dice, bueno, ya fue un día a ver y asomarse a las tumbas y a las fosas para ver que no son de utilería los que están allí. Entonces tiene este guión y le está apostando al olvido y a que yo creo que aquí hay una función y un compromiso social de no dejar que esto se vaya y poner el dedo. Ahora yo sí quisiera poner un acento en esto. Ojo, le pegó al gremio periodístico, pero no todos están respondiendo igual, ¿eh? No todos están respondiendo igual. Dos momentos que me gustaría señalar. El primero que escuché el domingo, cuando una periodista de N+, fíjense la nota, dice, bueno, aquí estamos porque en el Bicentenario va a haber esta protesta por lo que ocurrió ayer y ya vemos aquí que las puertas están cerradas con los carteles y bueno, quienes pensaban venir al festival, que tengan la información de que se suspende el evento. Vean el ángulo periodístico. Lejos de decir estamos aquí y hay gente que está protestando de los medios, casi les decía, les estoy haciendo el favor al público para que no vengan y se den su vuelta en balde. Vaya el ángulo periodístico. No todos están en el mismo nivel. Y luego, no sé si cuando apareció esta nota, la vi hace rato. Está cabeceada así de demás. El papá de Bere dice y habla sobre la precariedad periodística. Y le das clic al video y la chica esta entrevista al papá, pero lo que le pregunta es justo esto que estamos platicando, ¿qué ha dicho a las autoridades? Y volvió a desviar el tema. O sea, yo hubiera esperado y dije, bueno, ya quiero hablar, ya que horas le preguntó al papá sobre la precariedad periodística. Prefirió preguntar de qué está bien, pero o alguien cabeceó mal o ella se salió del guión y no respondió lo que decía el cabezal.
porque no nos dijo nada. Y esto es de interés. Sí, si hay un gremio poco solidario y menos empático con los suyos, ese es el del periodismo. Ese es el del periodismo. Y eso está muy mal. Porque por eso se llegó a la precarización que hoy se vive y a todo el maltrato que vive. Y bueno, al rato, si quieren, comento de lo que pasó y la mirada de la autoridad desde la UNAM, si quieren. Gracias. Brandon, ¿cuál es tu opinión respecto a este tema? Yo creo que ya han dado muy buenos puntos de análisis y me quedaría como por el lado también, ¿no? De las empresas, ¿no? De justo cuando dejas que las empresas tengan tanto poder, digamos un nivel OCESA, un nivel Ticketmaster, este, suceden estas cosas y puede no suceder nada, ¿no? Pueden ellos mover intereses que necesiten para mantenerse impunes, ¿no? O simplemente llegar con los que trabajaron por años y cuando justamente se vuelven desechables, patearlos y decir la culpa es de ellos, ¿no? En el caso de Ecolife, que es probablemente lo que vaya a suceder, que sí tienen su responsabilidad, pero no hay que quitar la vista de todos los que están involucrados. Y por la parte del Parque Bicentenario, o sea, todo lo que están mencionando sobre la colusión entre políticos, empresarios, se refleja perfectamente en el Parque Bicentenario. Originalmente, este espacio tenía que ser, pues justo para resarcir todos los daños que había ocasionado a la localidad, la refinería que estaba ahí ubicada, ¿no? Por eso hay un metro que se llama refinería. Entonces, es este parque, se construye con este objetivo, ¿y qué sucede? Llega un empresario al que le dan una concesión expedita, casi, casi a modo, ¿no? O sea, muy favorable, se la dan por 25 años, ocurre una muerte, no pasa nada. Act Ceremonia 2017, se cae el escenario, no pasa nada, sigamos haciendo eventos. El Afterlife, que es de otros organizadores, un desastre logístico, sobrecupo, portazos, no pasa nada. Otros conciertos como el de Slipknot, donde hay reportes de sobrecupo, donde lo organiza una empresa que por lo que yo he investigado hacen defraudación fiscal, tienen varias irregularidades, no pasa nada. Entonces vemos que en la industria del entretenimiento se muestra de una manera muy explícita la impunidad y las omisiones, por dejarlo leve, de las autoridades. Esa sería mi opinión. Gracias. Bueno, creo que pues como vemos hay como una articulación, ¿no? Entre tanto autoridades, empresas, y ciertas irregularidades y cosas que ya habían sucedido, que no se atendieron y que hoy han provocado, porque, o sea, creo que desde que se hubieran acatado las medidas de seguridad, se hubieran podido evitar muchas cosas. Pero bueno, ahora estamos como en torno a esto, a este lamentable hecho. Y creo que es importante, justo también ya se había tocado antes, el tema de los derechos laborales, ¿no? Y para eso, bueno, aquí tenemos a Pau, que es integrante de la Asamblea Tenemos que Hablar, que justo nace con esa intención de hablar, ¿no? De esa precariedad laboral que hay en los medios de comunicación. Y algo que me gusta mucho de la Asamblea es que no abraza únicamente a periodistas, sino que en general abraza a todas las personas trabajadoras de la comunicación, llámese diseñador, editor, personal de intendencia, chofer, a cualquier persona que trabaje en este gremio. La idea es que esta asamblea pueda arroparlos, ¿no? Y entre el trabajo que ha hecho la Asamblea, que me parece muy importante, es documentar las violaciones a los derechos laborales del gremio. Se han hecho dos informes, uno a nivel nacional y uno en el Estado de México, en donde justamente se ha evidenciado que hay muchas personas, muchos trabajadores del gremio
que no tienen ni siquiera un contrato, ¿no? Que no tienen ni siquiera prestaciones de ley, que además de que son o trabajan en el gremio, tienen que trabajar en otro lado, tener un segundo trabajo, porque el sueldo es tan bajo que no les alcanza para poder, pues, existir, ¿no? Salir a fin de mes. Entonces, creo que, o sea, eso es como un poco de lo que hablaba antes, ¿no? Como de cómo estas condiciones laborales, esta violencia laboral también es una raíz o es un factor que posibilita otras violencias, ¿no? Y que algo que se daba mucho en la discusión mediática de estos días es que, em, pues, uno tiene que poner a veces su equipo, su cámara, su computadora, su internet, o incluso a veces, pues también como el propio espacio físico, ¿no? Su casa para poder sacar el trabajo, ¿no? Y que, y cómo, o sea, bueno, eso es lo mínimo, ¿no? De que también expones tu vida cuando haces las coberturas, etcétera, ¿no? Pero justo como que está toda esta violencia y pues a mí me gustaría preguntarle a Pau que cuál es la posición que tiene la asamblea respecto a este acontecimiento. Muchas gracias, Janet. Pues bueno, justo, primero agradezco mucho que justo pues den espacio a la asamblea como para que podamos hablar o dar un poco a conocer primero el trabajo que realizamos, pero también justo cuál es la postura que tenemos respecto a la violencia laboral, ¿no? Primero, pues enmarcarla como en este término tan fuerte que es violencia laboral. Justo creo que este caso está visibilizando muchas precariedades para estos compañeros en específico que cubren espectáculos, pero que también hemos vivido o hemos padecido muchas otras personas que trabajamos en la industria de los medios de comunicación, ¿no? Y la voy a decir como tal, como industria de los medios de comunicación, porque justo no solamente hablamos de periódicos, también hablamos de agencias, incluso estas áreas de comunicación social, y en donde una constante es justo pues que no hay contratos o que, o que no hay pagos, por ejemplo, a tiempo, que no hay pagos por ciertos trabajos o que te pagan otra cosa que te habían dicho, ¿sabes? Como mucho estos contratos tal vez como apalabrados. Y que eso también es parte un poco como de la informalidad en la que muchas veces tenemos que trabajar. Y bueno, la postura que nosotros emitimos, incluso dimos un comunicado al respecto que subimos a nuestras redes sociales, es que justo realizamos pues varias exigencias puntuales tanto al Estado, a las autoridades, a los organizadores y en este caso pues también a los medios de comunicación, ¿no? En general. Y justo lo que nosotros señalamos o nosotros señalamos es que pues esta exigencia para que exista un reconocimiento de las relaciones laborales, ¿no? Con los trabajadores, es decir, que justamente este reconocimiento ante el Estado, pues por así llamarlo, o este reconocimiento ante el IMSS, no es nada más pues una cuestión como de gusto, ¿no? Sino pues es un derecho que tienen los trabajadores y es un derecho que se ha perdido en las últimas décadas y que hace falta que se recupere. También, por otro lado, justo a los organizadores, ¿no? Como esta alianza o estas complicidades que comentaban, que también ocurren entre los medios y muchas veces o el Estado si es que da publicidad o estos privados como CESA cuando realizan como estos convenios o estos contratos que también a veces parecen como muy informales, ¿no? Justo como a veces se cierra como esta complicidad y muchas veces lo que también propicia esta censura o esta limitación en la libertad de prensa y en la libertad de expresión para las y les periodistas, es que muchas veces estos acuerdos que son como apalabrados, que son como estos acuerdos tácitos, que no sé, como que dan como a entender estas relaciones, incluso yo las llamaría como de extorsión, si no hablas bien de mí, yo te castigo como con esto, no te doy recurso para esto, ¿no? Y también pues están estos esfuerzos de medios independientes que buscan justo salir de esos espacios como de censura, pero que al mismo tiempo, por las mismas condiciones del sistema, tienen estas complicaciones para dar todas las prestaciones laborales tal cual, ¿no? Y a mí nada más me gustaría finalizar retomando un poco el comentario que mencionaba el doctor de UNAM, que justo decía, bueno, es que
si hay un gremio como muy poco unido o desunido, pues es este, ¿no? Y yo creo que hay que verlo como un problema pues sistémico. Es decir, no es que existan como estas, no sé, como, no, o sea, no quisiera como romantizar un poco, que es lo que creo que también ha influido mucho en esta precarización laboral, como la romantización del periodismo, que existe o de la industria, de la música, etcétera, etcétera. Pero justo, o sea, ¿por qué razones es tan poco solidario? Y yo creo que también esto obedece a que justo las condiciones materiales en las que viven y vivimos los periodistas, los comunicadores, etcétera, eh, a veces imposibilitan estas relaciones de solidaridad, porque algo que hace el capitalismo es justo meternos en la cabeza esta idea de individualizar todo, ¿no? O sea, por ejemplo, esta idea de los periodistas estrella, ¿no? Y dejar de lado que justo muchas veces los trabajos que tienen gran impacto en la sociedad, pues se realizan en equipo, ¿no? Y que no nada más en el periodismo, sino que en toda la sociedad en general, si algo que existe o que se necesita es la cooperación y justamente la solidaridad. Entonces, yo quisiera aprovechar solo para terminar, justo hacer un llamado a, pues a la solidaridad, pero también un llamado a la organización, porque esto no va a venir como por arte de magia, es necesario que trabajemos los periodistas por dignificar nuestras condiciones laborales y eso solamente se va a lograr a través de la organización, a través de empezar a cambiar estas ideas como justo como de este postcapitalismo, de solamente acumular y solamente vivir para el trabajo y empezar a ver incluso el periodismo como también un esfuerzo colaborativo, ¿no? Pero que también para que mejorar nuestras condiciones laborales, pues necesitamos organizarnos, ya sea en sindicatos, ya sea en colectivos, pero es importante la organización, ¿no? A través de nuestros espacios, a través de nuestras diferentes condiciones, pero esto es muy importante y es fundamental para que justamente podamos cambiar, pues de alguna manera, este sistema como opresivo. ¿Sí? Gracias, Pau. Pues vamos a rápidamente a leer algunos comentarios que nos han estado llegando ya para pasar a la ronda final. Entonces, Ali nos va a leer los comentarios de nuestro público. Sí, muchas gracias, Jan. Muchas gracias por estas, pues, todo lo que hace la Asamblea y todo lo que conocemos de la precarización laboral de los periodistas. De acuerdo, tenemos algunos comentarios. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por compartir y reaccionar. Les recordamos que Todo en Contra es el primer medio colaborativo de periodistas del Valle de Toluca. Es un medio que no recibe recursos de nadie, de ninguna empresa ni de ningún gobierno. Eso nos hace libres de poder abordar estos temas sin presiones, ¿no? Juan Pablo Guerrero dice, urge devolver la dignidad al oficio del periodismo, va del brazo de la organización, justicia para los colegas. Fotos. Sofía Santillán dice, ya son 3 periodistas que fallecen ahí en el Bicentenario. Pau Chapas comenta, saludos a todos los ponentes, pedimos justicia para Vera y Miguel. Y también tenemos felicitaciones, Sócrates Nava comenta una sola pregunta, ¿quiénes eran los patrones de los compañeros fallecidos que los mandaron a cubrir la nota? Río de la Torre nos dice, no, pues siento que va más allá de las pésimas condiciones bajo las que trabajamos por pasión a la fotografía, siento que se denota que sangra una clara avaricia y desinterés por la vida, siento que muchos no dimensionamos que de verdad pudo haber sido cualquiera. Sofía Santillana dice, arriesgamos nuestra integridad también, el equipo, porque toca ponerlo también. Eduardo Cordero, buenas noches. Ya no podemos trabajar sin más seguridad social. Es una locura. Platicando con trabajadores, les pregunto si trabajarían sin casco y sin seguro, y obvio les da risa. Claro que no lo harían. Eduardo Moreno dice, Festival Sionista, además de la explotación a los trabajadores del entretenimiento, no les importa la vida con tal de mantener su lucro. Frida Guerrero manda saludos al maestro Carlos Benítez. Y son los comentarios que tenemos esta noche. Muchas gracias por seguirnos. Vamos a ir a la última ronda de estas preguntas. El día de la velada, afuera del Parque Bicentenario, una compañera mencionaba que cuál era el camino, que no sabía si había un sindicato, si había una organización, si había algo que defienda
a las y los trabajadores de los medios de comunicación, porque como bien dijo la compañera Janet, es desde la persona que está en la prensa, la persona que está en una computadora atendiendo el teléfono, hasta que el gran periodista del medio de comunicación, pues todos estamos dentro de este gran gremio que abarca muchas cosas, ¿no? Entonces, la pregunta para los compañeros, ¿por qué debemos construir organizaciones como sindicatos o organizaciones como la Asamblea? Tenemos que hablar. Pau, si quieres comenzar. Sí, bueno, también me gustaría escuchar justo las respuestas de los demás compañeros. Pero yo volvería un poco como a mi último punto. Justo yo creo que una de las formas para transformar como nuestras condiciones materiales es a través de la organización. Por un lado, porque, bueno, estamos en un sistema donde justo existe esta complicidad entre el Estado y la iniciativa privada. Y finalmente la clase trabajadora en general, en este caso, pues hablamos de los periodistas, ¿no? Pero la clase trabajadora en general siempre tiene muchas desventajas en torno a capital, en torno a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, o sea, el salario que nos dan muchas veces, o sea, uno dice, no, pues voy a ahorrar para tal, ¿no? Pero es tan poquito que ni siquiera te permite tener una gran solvencia como de ahorro, ¿no? O, por ejemplo, después tienes que tener tarjetas de crédito para pagar lo que no puedes pagar con tu salario y se va haciendo como un ciclo en el que es muy difícil salir, superarte como materialmente. Y justamente para poder tener un piso como más parejo, yo creo que es importante empezar a organizarse, pero también, pues, creo que no hay que romantizar tanto como lo organiza, o sea, más que no romantizarla, sino más bien como saber qué es lo que uno va a obtener con ella, ¿no? Por un lado, sí va a haber una mejora de las condiciones laborales, sin embargo, la organización es muy compleja y no por ser compleja no deja de ser ni gratificante ni deja de ser imposible, pero es importante saber que es complejo para, pues, no como desanimarse a la primera, ¿no? A mí me gustaría, pues, otra vez reiterar el llamado a las colegas, les colegas, a todas las personas que nos están escuchando, que son periodistas, que se dedican a esto, que justamente vean la organización también como una oportunidad, incluso como de apoyo emocional. O sea, muchas veces se piensa poco en las implicaciones o las repercusiones que incluso hay en la salud mental en esta violencia laboral, ¿no? Pero finalmente algo que demuestra que se puede salir como adelante es a través de la organización. No es sencillo, pero se tiene que hacer porque justamente de no hacerse, pues vamos a ver un retroceso cada vez mayor de los derechos, ¿no? Se piensa que los derechos ya están y que vamos a ir progresando, pero ya vimos que no. Es decir, en las últimas décadas hay menos registro ante el Seguro Social de trabajadores y todos esos derechos que se han ido quitando tenemos que recuperarlos. Y la única manera de recuperarlos pues es a través como de la lucha, ¿no? De la organización. Y también me gustaría pues finalizar con que justo que este caso, que este lamentable fallecimiento, pues no sea en vano, ¿no? Que sea un parteaguas, como decían los otros compañeros, pero para que sea que pues de alguna manera esta rabia que sentimos también la canalicemos en la organización para que nunca vuelva a ocurrir un caso como estos y también para que le exijamos al Estado y a todos los implicados que exista una garantía de no repetición y una garantía también pues de reparación del daño y también pues de indemnización hacia las víctimas. Brandon, una conclusión final de tu aportación, tanto de tu investigación como de lo que debemos hacer las y los periodistas Sí, y todos los justo trabajadores. fui a esta velada que mencionaron para cubrir y se notaba la rabia del gremio, de testigos, incluso de asistentes del festival. Eso sí me puso un poco triste, ¿no? Se esperaban quién sabe cuántas miles de personas para ese festival y llegamos 300, ¿no? A manifestarnos y éramos del gremio. Pero bueno, hubo algunos asistentes que pues con boleto en mano y dijeron, yo voy y voy a solidarizarme, ¿no? Y un poco justo es de canalizar esta rabia en la organización, como dice la colega Paulina, y un poco respondiendo a la pregunta que hicieron en los comentarios sobre quiénes eran los patrones. Justo cuando recién sucedió esto, mucho se habló, ¿no? De este medio Mr. Indie,
como queriendo culparlos de precarización y todo eso. Y yo reporteando un poco con conocidos de Bere y con otros colegas de ella, es que dicen que pues ella era más bien la dueña de este medio y era un proyecto de pasión, ¿no? No era tanto como que fuera un patrón así que la estuviera explotando, sino ella era su proyecto, ¿no? Entonces, digamos, hay un componente trágico en vapulear un poco su proyecto con estos rumores, ¿no? Sobre que las explotaban, sobre todo esto, cuando era una pasión, ¿no? Y creo que justo esta pasión que nos lleva a generar estos espacios independientes, a estarnos partiendo el lomo, ¿no? Buscando monetizar nuestros propios proyectos, habla mucho de también porque a veces aceptamos condiciones pues indignas, hay que decirlo de esa forma, ¿no? Porque es algo que nos apasiona, porque decimos, es que esto lo tiene que saber la gente, tenemos este sentido, ¿no? De justicia, de comunicar, de exponer, y siento que los patrones, los que sí son patrones, a veces se aprovechan mucho de eso, ¿no? Conozco muchos colegas también que son explotados, que les pasan muchas cosas. Uf, que para qué les cuento. Entonces, justo, ¿no? Si tal vez fue un rumor lo que causó tanto enojo, bueno, ese enojo es genuino, viene de un lugar genuino, ¿no? De un gremio que está siendo explotado, que está siendo mal pagado, que los organizadores de los eventos, justo como decían las consignas, ¿no? Les dan la acreditación como si fuera una paga, cuando al final los fotógrafos de eventos hacen la nota y disculpa, pero para el evento es publicidad gratis, básicamente. ¿No? Entonces, pues muy, muy bien para los organizadores porque tienen su publicidad gratuita y tratan con las patas a los colegas que van a cubrir, ¿no? Y también nos decían cómo han estado, me han contado cómo han cambiado la situación de los fotoperiodistas que van a cubrir eventos, que hay veces que no les dan nada, ¿no? Que ni una carpa para el sol y los tienen ahí, incluso a veces entre el público. O sea, imagínate eso, ¿no? Entonces, pues sí es una responsabilidad muy grande. Hay que canalizar esta rabia justo en, pues yo diría que sí, en organizarnos, como llama esta Paulina, y en intentar que mejoren las condiciones laborales para todos. Muchas gracias, Brando. También invitamos a que lean las producciones, las investigaciones periodísticas que hace Brandon en Aristegui Noticias, sobre toda la organización de los festivales. Ha tocado diferentes festivales y diferentes organizaciones. Profesor Carlos García, una conclusión sobre el tema final de la organización y de lo que hemos visto esta noche aquí en Todo en Contra. Perdón, No los... tenía Ah, sí. apagada esta cosa. Ya. Intento en 3 cápsulas veloces. Primera, sí, la organización no quiere decir hagamos un grupo guerrillero ni vayamos a poner bombas a la red. No, una organización así como lo que se está dando ahorita, que saque la voz, que visibilice, que haga esta conciencia. Y aquí me gustaría poner esto en énfasis. Quienes pusieron en el ojo público esto fue el gremio de periodistas con conciencia y que se sintió tocado en la vena y los estudiantes de la FES Aragón, que hicieron este ruido de ¿qué onda? O sea, eran mis compañeros, no mamen. O sea, ¿cómo pasó esto? Ojo, fue el sábado mismo en la madrugada, ya sabían ellos quiénes eran. Y ya habían puesto una manifestación de un homenaje el lunes. La autoridad universitaria actuó lenta, tortuguismo puro. Anunció un homenaje el lunes, el domingo, ya entrada muy noche. Y entonces a uno le hace pensar, pues que estaban viendo las autoridades ante una cosa que afectaba a la comunidad. Ya muy mal, digo, creo que para ya no verse tan mal, dijeron, bueno, sí hay que hacer también un homenaje y nos adelantamos, lo hacemos a las 10, 10 y cachito de la mañana, y el otro a las 2. Entonces, quien hizo comunidad, quien hizo organización, quien hizo efervescencia, fueron los medios que sintieron tocada la vena y los estudiantes, la comunidad. Y eso es organizarse. Y nadie agarró ni rompió ni un vidrio. Y uno. Dos, sí, yo creo que
nos falta historia. Y un día lo platicaba en una charla en el CIDE justo con periodistas y me tocó compartir mesa con Fernando Buenavad y tratábamos esto de cómo se enseña hoy el periodismo en las escuelas. Y creo que nos falta historia. Esto no es normal. Esta precariedad no es normal. Nos falta historia y ciencia política. Y a todas las carreras de la UNAM. Saber cómo llegamos a donde estamos. Antes se le pagaba a un fotógrafo, a un redactor, a un corrector de estilo, a un reportero. Y todas esas actividades se borraron. Y ahora las hace una sola persona. O sea, qué bueno que somos multi hábiles. Y editar. Ay, si andas por ahí, tómate de una vez y hace para redes. Bueno, y las 5 pagas que antes se le hacían a estos personajes, ¿en dónde están? Y cuando digo hagamos historia de cómo sí había, eso se pagaba de manera diferenciada. Y eso se fue perdiendo. No, nunca fuimos así, siempre. Bueno, a mí me tocó una cosa que se llama reparto de utilidades. Uf, imagínense que la empresa te tenga que dar por estos meses en mayo un, de lo que ganó. ¿Cuándo lo van a volver a ver? Nunca. O sea, esta situación no es normal. Pero si quitamos la historia y el contexto y vemos una historia positivista lineal, sin reflexión, sin crítica, y yo digo en mis clases, es filosofía de la acción. No es nomás decir qué bonito hablo y qué bonito reflexiono. Hagamos algo contundente en la realidad. Porque si no, de nada sirve que yo hable románticamente y bueno, ¿y en la realidad qué haces? No, es filosofía de la acción. Eh, y con lo que cierro, es esta otra cosa, y aquí me culpa. Las universidades también tienen que enseñar a ser críticos y no sé a quién se le ocurrió, Pau, este nombre, pero me encanta. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar de esto en el aula. Y tenemos que decirles, nunca, no siempre fuimos así. Y pues ya que me provocaron al marxismo, es el capitalismo salvaje. Y que despersonalicen, vuelvan a todos objetos, nada más tienen su fuerza de trabajo, no tienen nada. Entonces, a exprimirlos. Y entonces, sí, a veces nosotros, los profesores, hemos olvidado esa agenda. Y hay que ponerla, y hay que discutirla en clase y decir, hagamos algo, porque esto les puede pasar. Lo que les pasó tristemente a Bere y a mí. Y entonces, sí, lamentablemente a veces también el gremio, maestros, o no quiere, o no puede, o están condicionados. Y a algunos a veces, perdón, sí les hace falta el expertise para poder decir, esto se vive en la redacción, esto se vive en el día a día. Y ojo, tenemos que hacer algo. Si no lo probamos, si no lo vivimos, por muchos tutoriales que vea, si estoy dando estas materias, no va a ser lo mismo que alguien que te diga, ocurre esto, pasa esto. Y otra cosa, tampoco violentando a los alumnos en la clase, te maltrato así porque así es en la realidad, cabrón, así lo tienes que aprender. Pues vaya pedagogías, pues son para cambiar, ¿no? No son para estar replicando cosas. Y creo que esta expertise sí es necesario porque yo no sé quién va a ir a que le obturen una muela con alguien que ya ha hecho muchos tutoriales y que no haya practicado periodismo. Odontología, hago una analogía. O sea, sí necesito a alguien que me guíe y me diga, te vas a encontrar esto y aguas. Tenemos que organizarnos si queremos seguir viviendo y superviviendo. Y hagamos resistencia, y hagamos organización, y hagamos conciencia de todo esto. Ojalá que esto sea un parteaguas, de verdad que lo deseo. Pues gracias. Muchas gracias Gracias. al profesor Carlos. Muchas gracias también a todos los que nos han visto en Todo en Contra a través de Facebook. Recuerden que este material estará disponible en YouTube en próximos días. Hoy tuvimos la participación de Carlos García Benítez, profesor investigador de la FES Aragón, Paulina Rosales de la Asamblea Tenemos que Hablar y a Brandon Celaya Torres, periodista de investigación de Aristegui Noticias. Yo soy Ali Pacheco y los dejo con la compañera Jan, quien nos va a dar el cierre del programa. Muy buenas noches y muchas gracias. Pues primero que nada, muchas gracias a todos y todas por estar en este programa, por compartirnos sus opiniones respecto a este caso.
Y pues yo creo que cerraría este programa con este llamado que hacía Pau a la organización gremial, porque, bueno, nosotros también ejercemos la comunicación, el periodismo. Creo que es muy importante que nos movilicemos, que exijamos mejores condiciones laborales, que pongamos sobre la mesa las violencias laborales que existen, que documentemos, ¿no? Nuestra propia precariedad, porque a veces lo que sucede con el gremio es que se documentan otras violaciones a otro gremio, a otras violaciones a los derechos humanos de otras personas y no documentamos nuestra propia experiencia. Y eso creo que nos puede permitir la organización, que hagamos consciente esas violencias, la organización y por qué no, como se han dicho, como se ha dicho en esta manifestación, la creación de un sindicato, ¿no? Y no cualquier sindicato, porque pues por ahí existen algunos sindicatos, sino un sindicato democrático, un sindicato que pues que no sea como estos sindicatos charros, estos sindicatos famosos, ¿no? Que ya también violan los derechos de los trabajadores y que no los defienden, sino que sea un sindicato que nos defienda y un sindicato que ponga siempre al frente nuestros derechos y nuestra vida, ¿no? Como pues personas, seres humanos. Y pues también recordarles que está circulando una convocatoria a un paro de medios digitales en donde no se publique ningún tipo de información. Creo que esto es algo muy importante. O sea, no ha habido, no recuerdo que haya habido una convocatoria así recientemente que llame a un paro de labores de los comunicadores y comunicadoras. Entonces, creo que es fundamental que quienes se puedan sumar lo hagan. También hay una convocatoria a una movilización, em, fuera de las oficinas de Grupo ECO el viernes 11 de abril a las 5 p.m. Creo que también es importante pues la asistencia a esa movilización y que nos sumemos de la forma en la que podamos, que sigamos construyendo organización y que sigamos visibilizando nuestras condiciones laborales y también a quienes detentan esas condiciones laborales que nos hacen en el menor de los casos quizá no recibir utilidades y en el peor de los casos pues quienes arriesgan nuestra vida. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias a todos y todas, a los participantes por su tiempo y nos vemos hasta la próxima. Todo en contra. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.